Muy buenas noches, estimados doctores. Buenas noches, doctor Yarmando. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están, colegas? Buenas noches, ¿cómo les va? Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a continuar con nuestras clases. Muy bien. Hoy día vamos a tocar un temita interesante que quiero ver con ustedes sobre prescripción en situaciones especiales. Quiere decir pacientes que tienen una edad especial, ¿no? Una edad inmadura en algunos casos, como son los niños, pacientes gestantes y algunas situaciones que nos indican cuándo prescribir y cuándo no prescribir antibióticos sistémicos. ¿Ah? ¿Cómo están, doctores? Buenas noches. Pueden escribirme en el chat. Hoy día necesito interactuar bastante con ustedes porque vamos a hablar justamente de prescripción en situaciones especiales. ¿Cómo están, doctores? ¿Cómo está Betsy, Eli, Elizabeth, Esther, Lizzie, Martínez, Suárez, Jessica? Muy bien. También voy a aprovechar en invitarlos. Tenemos un evento con la doctora Marcia Cansado desde Brasil. Va a venir a un grupo cerrado para hablar de manejo de materiales y atención de pacientes especiales. Va a hacer una demostración tipo práctica hands-on, donde ella va a hablar sobre el uso de materiales restauradores y biomateriales en pacientes especiales que usan allá en Brasil. Y de mi parte vamos a tener la parte de revisión de casos clínicos, protocolos de atención en pacientes especiales y exámenes de laboratorio. Va a ser un taller presencial. La doctora Marcia fue mi docente en la Universidad Federal Río Grande do Sul, donde yo hice una pasantía en atención de pacientes con necesidades especiales. Fue mi docente. Hemos trabajado una guía de higiene oral que se va a obsequiar a los alumnos que participen en el taller. Es un producto que hemos trabajado hace un año sobre higiene oral en pacientes especiales. Felizmente ya la Asociación Peruana de Odontología Preventiva lo ha editado el libro. Soy autor de un capítulo que habla justamente de higiene oral en pacientes especiales conjuntamente con la doctora Marcia. Y se animó a venir a Perú, así que le dije que íbamos a hacer todo lo posible para que pueda venir. Va a ser el viernes 2 de diciembre. Viene la doctora Marcia, vamos a estar todo un día con ella. Van a conocerla, pueden hacer también lazos con ella porque ella es docente principal de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Me sirvió bastante para la pasantía. Quizás también alguno de ustedes, si quiere hacer una pasantía con ella, la pueda hacer porque es una persona muy amable. Ahora les voy a compartir la información. También he pedido a POPS, a la Sociedad de Odontología Preventiva, de que para mis alumnos de cursos le den un precio como a los miembros de la sociedad, porque los miembros de la sociedad tienen un costo inferior, no un costo menor por ser de la sociedad. Pero le he pedido, por favor, ya que yo voy a estar a cargo también del evento, para mis alumnos de mis diferentes talleres, cursos, igual de la universidad, puedan acceder al mismo costo de los socios, pero solo los que son mis alumnos, ¿no? Paciente, digo, alumno externo sí va a tener que aplicar el tarifario normal, convencional. Así que más adelante les cuento, estoy muy contento porque yo quería ya hacer un evento presencial y felizmente va a ser con la doctora Marcia, que viene desde Brasil. Estoy muy emocionado porque es una oportunidad también para poder hablar de protocolos de atención que no se habla mucho en Perú. En Brasil, odontología de pacientes especiales es como hablar de odontopediatría, es como hablar de ortodoncia, es bastante amplia. Acá en Perú todavía no se difunde mucho, no hay muchos representantes, pero es un evento que va a abrir las puertas a que varios colegas puedan conocer el área, puedan intercambiar ideas con la doctora Marcia, ya que ellos manejan otros protocolos un poquito más estrictos. Va a ser bonito, chicos. La verdad me gustaría que sea un motivo quizás para conocer a algunos de ustedes. Espero que puedan asistir. De ahí les voy a pasar todo el contacto para, para que puedan
participar. Pero hoy día quiero su atención, por favor, porque vamos a hablar de un tema que es súper importante, situaciones especiales de prescripción. ¿Logran ver mi PPT? ¿Logran verlo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar hoy día de situaciones especiales de prescripción. Recuerden que la prescripción convencional se da, pues, no, la prescripción convencional se da en pacientes sanos, sin antecedentes sistémicos, ¿no? Pero cuando son situaciones especiales, nosotros tenemos que tener en cuenta de que son casos en donde voy a tener que modificar, ¿qué cosa? Mis esquemas terapéuticos, mi dosis, mis intervalos de prescripción. Ya ustedes conocen esa terminología, ¿no? Dosis es la concentración y los miligramos que vamos a administrar, ¿verdad? El intervalo es cada cuánto tiempo voy a dar la administración del fármaco. Y vamos a considerar también qué fármaco vamos a elegir según el diagnóstico sistémico de nuestro paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber cuándo prescribir antibióticos en infecciones dentarias. ¿Qué nos dice la evidencia, doctores? Es importante conocer cuándo sí y cuándo no. ¿Por qué? Porque a veces toda infección que viene la queremos medicar y no todas las infecciones son candidatas a poder prescribir. Ustedes tienen que tener claro en su consulta cuándo deben administrar antibióticos y cuándo no, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de abscesos menores, abscesos con fístula, parulis, ¿no? Que son bien localizados, o abscesos crónicos, pequeños, cuando no producen hinchazón facial y solo es por vestibular, en niños sanos o adultos sanos. La Academia Europea de Odontología Pediátrica dice que no está indicada la prescripción de fármacos. ¿Qué dice la Academia Americana? Me gusta comparar un poquito a veces las corrientes. Dice que se debería prescribir en casos de infección que progresan rápidamente, o sea, infecciones que tienen un curso progresivo, que acompañen al paciente con celulitis difusa, ¿no? Aumento de volumen facial, dolor de moderado a intenso, que esté acompañado de fiebre, trismus, invasión de espacios faciales o sospechas de osteomielitis. Entonces, miren, no todas las infecciones voy a medicar, porque recuerden ustedes, ¿qué pasa si yo medico a un paciente que no lo necesita? ¿Qué pasará, doctores? A ver, ¿qué pasará? ¿Quién me dice sus ideas? ¿Mm? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, doctores? Claro, puede crear resistencia bacteriana y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque la resistencia bacteriana cada vez más va tomando fuerza. Las bacterias cada vez más se organizan mejor. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Bastante cuidado, ¿ya, doctores? Muy bien. Entonces lo que nosotros queremos es evitar la resistencia bacteriana. Nosotros queremos evitar la resistencia bacteriana, por ende, somos muy precavidos en los esquemas terapéuticos que vamos a dar, que vamos a prescribir, y tenemos que reconocer en qué infecciones debemos prescribir antibióticos sistémicos y en cuáles no vamos a prescribir antibióticos sistémicos. ¿Ya? Recuerden, los procesos agudos que progresan rápido y tienen invasión a los espacios faciales, sí, ¿ya? Pero los que son crónicos, localizados, tienen un tracto de salida, no. ¿Ah? Estamos claros, ¿verdad ahí? ¿Alguna duda, por favor? ¿Mm? ¿Alguna duda? Todo bien, ¿verdad? Coméntenme, doctores, por favor. Luego también tenemos que tener en cuenta que se recomienda solo antibióticos sistémicos en casos muy puntuales. En pacientes médicamente comprometidos, ojo, en ellos cambia todo en ellos, ¿ah? ¿Ya?
¿En ellos por qué cambiará? ¿Por qué cambiará en ellos, doctores? ¿Por qué cambiar en ellos? Porque recuerden que los pacientes médicamente comprometidos tienen algo más adicional en su sistema inmunológico, en su cuerpo, que les genera cierta debilidad para los patógenos, ¿verdad? Claro, para los patógenos hay que tener cuidado, ¿ya? O casos en donde la infección de muchos rasgos de inflamación y produzca algún tipo de malestar sistémico. Entonces, en esos casos, por ejemplo, les pregunto, tenemos esta niña que ven aquí con aumento de volumen, miren, en la región suborbitaria, en la región masseterina, con esas características, ¿requiere o no requiere antibiótico terapia? ¿Qué opinan ustedes? A ver, doctores. ¿Cumple criterio de la APD o no cumple? Claro que cumple, porque esta niña tiene un aumento de volumen, una tumefacción facial. Cumple, ¿ya? Cumple. Todos esos 3 niñitos que ustedes ven, cumple, ¿ya? Cumple, ¿ya? Cumple. ¿Qué más debemos de tener en cuenta, doctores? Debemos de tener en cuenta que existen diagnósticos clínicos en los que podría complementarse con una terapia antibiótica y diagnósticos odontológicos en los cuales no debemos prescribir. Por ejemplo, voy a mostrarles esta tablita. Tenemos la pulpitis irreversible. La pulpitis irreversible es un cuadro. ¿De qué tipo será? Es un cuadro inflamatorio, ¿verdad? Donde la pulpa ya no va a ser capaz de recuperar su vitalidad, su integridad. Entonces aquí, ¿debemos prescribir antibióticos? Nunca. Nunca en los cuadros pulpares prescribimos antibióticos. Doctores, nunca. No. Generalmente la pulpitis irreversible no han llegado las bacterias al periápice aún. ¿Ya? Lo que hay es inflamación de fibras pulpares o los vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, si tengo una pieza necrótica, ¿es justificación para antibiótico-terapia? Tampoco. Tampoco, porque la necrosis inicialmente está delimitada en la cámara pulpar por las fibras pulpares que están perdiendo irrigación, pero no requiere antibiótico-terapia. La periodontitis apical aguda, tampoco, porque es inflamación del periodonto apical, ¿ya? Es más periodontal, por el acúmulo de líquido o edema que se produce de la cámara pulpar hacia la región apical, ¿sí? Un absceso apical crónico. Hemos dicho que si es crónico, de avance lento y de un comportamiento predecible, no requiere administración de antibióticos sistémicos. ¿Ya? Si tenemos un absceso agudo con inflamaciones pero localizadas y el paciente es sano, tampoco, porque sabemos que esas defensas no van a estar en desventaja. En un paciente sano, las defensas del cuerpo van a poder luchar y lo van a combatir. Pero si yo tengo un absceso apical en un paciente con compromiso sistémico, ahí cambian las cosas. Ahí yo tengo que evaluar si es localizada la infección, si tengo que dar, si es sistémicamente comprometido el paciente, porque puede progresar rápidamente. Los controles clínicos en estos pacientes, ustedes tienen que tener bastante cuidado, no los pueden hacer semanal como en un paciente sano que medican a veces si quieren esperar o hacen una extracción y lo citan a la semana, no. En médicamente comprometidos, nosotros tenemos que evaluar 24, 48 horas y así sucesivamente.
¿Ya? Los controles son más periódicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre, la fiebre es un indicador ¿de qué? ¿De qué es indicador la fiebre? ¿Ah? Claro. Nosotros, cuando tenemos fiebre, es porque hay algún desbalance inflamatorio, ¿no? Generalmente puede ser dos posibilidades, o un cuadro infeccioso o, o un cuadro inmunológico, ¿verdad? Claro, muy bien. Eso tenemos que tener en cuenta. Generalmente, si es mayor de 38 grados, ya tengo que pensar que tiene que haber una causa importante para poder, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver. Muy bien. Entonces, cuando el paciente tiene, en el caso de las avulsiones, no, las avulsiones no. ¿En qué caso, doctor Esther? ¿En qué casos está indicado administrar antibióticos? En avulsión no, porque ya el paciente ya perdió la pieza dentaria. Solamente si lo vas a reposicionar y la pieza ha estado en contacto con el medio externo. Es diferente decir avulsión, que ya se cayó, a reposición dentaria de una pieza avulsionada. A eso se refiere seguro. A eso se refiere, porque si no la voy a reposicionar, ya se le cayó al paciente. ¿Para qué le voy a dar antibiótico terapia? No tendría sentido. Es como una extracción simple, ¿no? No le doy. Pero si lo voy a reposicionar y esa pieza ha estado en contacto con el exterior, puede haber caído en el piso, puede haber caído en tierra, en estiércol, en plantas, ¿no? Hay que mantener la pieza en una solución. Puede ser solución de Hank. eh, Hay otra solución especial, leche, pero no lo vayan a poner en desinfectantes, químicos, no. Claro, en el caso de reposición sí, porque ha estado en un medio externo contaminado. Tienes que hidratar tu diente en leche. Hay otras soluciones especiales, pero no son muy frecuentes de conseguir, ¿no? En leche o si no, en ese caso el paciente lo puede mantener en el carrillo, porque las células epiteliales de la cavidad oral que se liberan, más la saliva, también pueden ser un medio, no el mejor, pero al menos es un medio semejante al que el diente está implantado, ¿ya? Por vía parenteral, sí, podemos administrar antibióticos por vía parenteral, claro. La clindamicina de 300 sí la podemos administrar en pacientes sistémicamente comprometidos, pero recuerden que la clindamicina no es la primera alternativa. La primera alternativa van a ser las penicilinas, porque también tenemos, no se olviden, tenemos a la fenoximetilpenicilina, ¿no? Que también la podemos usar, que viene como megacilina y es muy efectiva. Podemos usar la ceftriaxona, bueno, aunque la ceftriaxona la reservamos cuando la amoxicilina y la penicilina no han dado resultado. La clinda la reservamos, doctores, para pacientes alérgicos. ¿Por qué? Porque la clinda tiene efectos colaterales que son más fuertes, sobre todo el problema gástrico, las diarreas,
Y en pacientes médicamente comprometidos, recuerden que les dije que puede producir colitis. Colitis pseudomembranosa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pregunten, por favor. ¿A qué te refieres? ¿A casos extremos? Ah, ya, así con la carita hinchada de la niñita. ¿A eso te refieres? Ah, claro. Yo le mandaría ceftriaxona, porque la ceftriaxona es una bomba para las bacterias. Y de esas bacterias que son así, que producen aumento de volumen, tumefacción, son las peores y avanzan rápido, sobre todo esos niños. La mamá dice que el cuadro tiene un día. Imagínate, con un día así hay que bombardear, claro. Sí, yo también puede ser clinta o septria de frente. Pero tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Cuál sería la pregunta importante antes de prescribir? Aparte de que si tiene una enfermedad o algo, sino relacionado a la infección. Tengo que preguntar si anteriormente se ha inflamado igual, si anteriormente se ha vuelto a dar sintomatología. ¿Por qué? Porque si es recidivante, ya no voy a irme por una penicilina como la fenoximetilpenicilina inyectada. Si es recidivante, me voy por Clinda, ¿no? Me voy por ceftriaxona, o sea, medicamentos más potentes. ¿Ya? Claro, cuando son agudos, así muy rápido. En caso de glándulas salivales, tengan mucho cuidado con las glándulas salivales, porque las glándulas salivales hay un buen porcentaje de infecciones que son virales. Entonces tu antibiótico-terapia de nada te va a servir. ¿Cómo podemos diferenciar un cuadro viral y bacteriano en glándula salival? Primero tenemos que hacer el diferencial. Ya les voy a dibujar. A ver, ya que me preguntan glándulas salivales. ¿Están leyendo mi pizarrita? Sí, ¿no? A ver, viral y bacteriano. ¿Por qué? Porque si es viral, de nada va a servir que yo le dé. Primero, doctores, que el viral es bilateral. ¿Ya? Es bilateral. Es bilateral. Recordemos que el viral no produce secreción. ¿Ya? El viral, recuerden, afecta más a los niños y adolescentes. ¿Ya? El viral, están viendo, ¿no? Produce bastante aumento de volumen. Aumento de volumen. ¿Ya? Ahí lo estoy poniendo, chicos, para que lo vean. Entonces, el viral es bilateral, no produce secreción, ¿ya? Afecta más a niños y adolescentes, produce bastante aumento de volumen, ¿ya? No hay pus en el ordeñamiento. ¿Qué significa eso? Que ustedes ordeñan la glándula salival para ver si hay pus. Cuando es viral no hay. Voy a ordeñar la glándula, la voy a masajear y no va a salir nada. ¿Comprenden esa parte? ¿Sí? Ya. Bacteriano es unilateral. Generalmente unilateral, ya afecta a cualquier edad, generalmente adultos, más frecuentes o ancianos, ya adultos o mayores, más frecuentes, ya eso es importante. ¿Qué más? Luego vamos a ver que produce, produce secreción, eso es importante, ya menor aumento de volumen, ya y hay supuración al ordeñado, ordeñamiento.
Entonces, cuando yo hago el diagnóstico diferencial, si es viral o bacteriana la infección de glándula salival, ahí recién doy antibiótico terapia. Por eso que hay algunos que dicen, no sirven infecciones de glándulas salivales los antibióticos. Claro que no sirven, pues, porque no han diferenciado primero si es viral o bacteriano. Ajá, ¿ya ven, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Queda claro? Ya, entonces, cuando es viral, ¿doy antibiótico terapia? No, ¿ven? Ahí es el problema. El viral son las famosas paperas, las famosas, la famosa parotiditis. Bacteriano puede ser por múltiples factores. Claro. Entonces, en bacteriano podemos trabajar con amoxicilina con ácido clavulánico, no hay ningún problema. También funciona la clindamicina. La amoxicilina sola no, porque como son piógenas, recuerden, las piógenas, ¿qué característica tienen? ¿Qué enzima producen? Yo les he enseñado. ¿Qué enzimas producen que pueden inactivar a la amoxicilina? A ver, eso, ¿qué producen? Bueno, ¿qué enzima? Beta-lactamasa, muy bien. Producen beta-lactamasas. Entonces yo no voy a dar amoxicilina, fenoximetilpenicilina como primera alternativa. Tendré que dar amoxicilina con ácido clavulánico, clinda. Otros que tengan la capacidad de inhibir la penicilinasa o la beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque estas bacterias son productoras de pus. ¿Ven? Conociendo cómo funciona el antibiótico y los microorganismos, nosotros lo podemos hacer bien. Sino que muchos dicen no sirve para la parotiditis porque no identifican si es viral o bacteriana. A mí me pasaba muchos en el hospital, venían y le querían dar antibiótico y no remitía. Porque era viral, pues tremendos cachetotes hinchados en un niño de 12 años. ¿Qué va a ser bacteriano? Pero le daban y no funcionaba. ¿Ya? Ah, otra cosa importante. Hay que tener cuidado, doctores, cuando nosotros trabajamos con infecciones virales que afectan a las glándulas salivales, sobre todo a varones. ¿Qué quieren que pueda pasar? Hay dos posibilidades. Puede producir esterilidad, ¿no? Infertilidad, y también puede producir encefalitis. Encefalitis es más frecuente en pacientes médicamente comprometidos. Los virus, perdón, los virus tienden a irse a través del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que lubrica lo que es el sistema nervioso, y lo inflaman las terminaciones del encéfalo y producen encefalitis. La encefalitis lleva a la muerte. Entonces hay que tener cuidado. Por eso, en médicamente comprometidos, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Por eso es que yo el diagnóstico diferencial me lo aprendí, pero era obligatorio, porque si viene un paciente médicamente comprometido y me confundo en el diagnóstico diferencial, puede ser, pero de casi hasta de vida o muerte. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener clara, ¿no? El diagnóstico y los tratamientos, si es que vamos a trabajar en esta población. Ya, muy bien. Lo voy a ver, capturen la pantalla, por favor, para borrarlo. ¿Ya lo copiaron? Capturen su pantallita para no. En los casos virales solo sintomáticos, sí, porque generalmente los cuadros virales son autolimitantes, doctora. Son autolimitantes. A menos que sea médicamente comprometido, ya tendríamos que interconsultar con infectología para el manejo de antivirales de uso sistémico. ¿Por qué? Porque según el cuadro viral dan los antivirales, porque los antivirales tienen más efectos colaterales. Pero si es bacteriano, puede ser antibiótico terapia. Si es viral, solo sintomático, si es que es un paciente sano. Si es un paciente médicamente comprometido, a veces usamos valaciclovir, fanciclovir, pero muy poco, la verdad. Muy poco porque los antivirales
no, odontología no estamos muy frecuentes a prescribir. Además que son hepatotóxicos. Entonces, tenemos que tener cuidado también con los pacientes que tienen trismus, malestar general, linfadenopatía. Tienen que palpar ganglios, doctores. Si ustedes encuentran ganglios, ese es un indicador que la infección es una infección agresiva y que los centros germinativos que están en los ganglios están tratando de producir células inflamatorias, sobre todo linfocitos. En esos casos yo voy a prescribir antibiótico terapia. ¿Ya? Cuando sospechamos de osteomielitis también, porque la osteomielitis es una infección grave. El tratamiento no debe exceder las 24 horas, debe ser inmediatamente. Generalmente la osteomielitis ya es una consecuencia de un mal tratamiento. Paciente al que no se le extrajo la pieza dentaria, no se le dio medicación de protección, no se le dio nada, entonces ya la infección se profundiza y afecta a los espacios medulares del hueso. Ahí se recomienda que el tratamiento sea intrahospitalario y que la administración de los antibióticos sea por vía endovenosa. ¿Ya? Doctores, y para los cuadros gingivales, ninguno amerita algún tipo de antibiótico terapia. Ninguno. Solamente la guna o la puna, que es la gingivitis úlcero-necrotizante aguda y la periodontitis úlcero-necrotizante aguda. Esas sí, ¿por qué? Porque esas son bacterias muy agresivas, producen necrosis y producen una mayor carga de bacterias a nivel del torrente sanguíneo. ¿Ya? Esas sí tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Esas sí. ¿Listo? Ahí sí tenemos que tener bastante cuidado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctores, ¿alguna pregunta? Por favor, adelante. Muy bien. Entonces, recuerden, estas son las situaciones donde sí podemos prescribir y donde no podemos prescribir. Ahora, para recordarles, ya que me preguntan, la prescripción más frecuente en enfermedades necrotizantes es la amoxicilina con el metronidazol. ¿Ya? También se puede usar tetraciclinas, pero hay que estar monitoreando porque las tetraciclinas son bacteriostáticas, entonces son una alternativa más para pacientes sanos que para pacientes médicamente comprometidos. ¿Sí? Muy bien. Ahí está sombreado entonces condiciones donde sí prescribo y las demás son condiciones donde no voy a prescribir antibiótico terapia de uso sistémico. Ahora, ¿qué criterios clínicos? ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a tener para indicar antibiótico terapia y no antibiótico terapia? Acá les voy a poner la tablita, lo ven de cerca. Está indicada en aumento de temperatura, por lo menos en las últimas 24 horas, ¿ya? Cuando el paciente manifiesta sintomatología sistémica, malestar, fatiga, mareo, respiración rápida, linfadenopatía, que quiere decir aumento de volumen de los ganglios, ¿ya? Eso es importante, doctores, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente tiene dificultad para abrir la boca, también hay que tener cuidado. Cuando el paciente tiene dificultad para abrir la boca. ¿Por qué? Porque esto indica de que puede haber pus, puede haber líquido seroso, que puede haber invadido algún espacio aéreo y por eso el paciente no puede abrir muy bien la boca porque justamente puede haber llegado a los espacios donde están los ligamentos o planos profundos. ¿Ya? Además también que es importante la medicación porque si no mejoramos el trismus,
el paciente no puede abrir la boca y no podemos hacer el procedimiento. ¿Qué más? ¿Cuándo podemos usar antibióticos? Cuando vamos a administrar profilaxis antibiótica, que eso también se los voy a enseñar. ¿Cuándo vamos a dar profilaxis? ¿En qué pacientes? ¿Cuáles son los medicamentos que utiliza la última revisión de la Academia Americana del Corazón? Todo eso vamos a ver, ¿ya? También en pacientes siempre inmunocomprometidos, pacientes que tienen cáncer, enfermedades inmunológicas, que reciben corticosteroides o que van a recibir trasplante, tanto para el candidato a trasplante como para el donante, no se olviden. Tanto la persona que va a donar como la persona que va a recibir el trasplante, ambos son considerados pacientes de riesgos. Pacientes que tienen enfermedades sistémicas no controladas, diabetes, no controladas, ojo, pacientes con defensas bajas, neutropenia, VIH, etc. Y también los pacientes que ya han recibido un trasplante de algún órgano. Entonces, miren, en estas situaciones yo voy a administrar antibiótico-terapia. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las condiciones clínicas donde no están indicadas? Cuando hay solo dolor y edema, sin otros signos adicionales. Cuando la zona está enrojecida, eritematosa, eso solamente indica inflamación, vasocongestión más la infección. Cuando hay purulencia, hay que tener en cuenta cuándo. Cuando es poca y está localizada o cuando yo le he elaborado una vía de drenaje. Pero no está en planos profundos, a ojo. Cuando son abscesos localizados que tienen un punto de salida, tampoco debo medicar. Los tractos sinusales tampoco porque ya tienen un eje de salida. ¿Ya? Si es que voy a eliminar el foco el mismo día, tampoco. Siempre y cuando, ojo, el paciente sea inmunocompetente o no tenga compromiso sistémico. ¿Queda clara esa parte, doctores, por favor? Confírmenme en el chat para seguir avanzando con ustedes. Confírmenme, doctores. ¿Está claro eso? ¿Dudas, curiosidades? Adelante. Muy bien. Hoy día vamos a hacer un mente interesante. Les he preparado para ver cómo vamos a avanzando. A ver. ¿Recuerdan, doctores, el anamnesis del paciente especial? Todo paciente que va a ser atendido por nosotros tiene una condición sistémica y vamos a prescribirle, tenemos que hacer nuestro cuestionario. ¿Ya? Tenemos que hacer nuestro cuestionario de paciente especial. O sea, sí o sí. Sí o sí. Eso es muy importante porque si no, vamos a tener muchas dificultades a la hora de prescribir y muchas interacciones. Y lo que nosotros queremos es lo más seguro para el paciente, ¿verdad? Lo más seguro para el paciente. ¿Recuerdan? Preguntar por el diagnóstico de la enfermedad, hace cuánto tiempo lo diagnosticaron de esa enfermedad, cuánto tiempo viene recibiendo su tratamiento, cada cuánto tiempo lo controlan, todo eso. También vamos a hablar si ha tenido ingresos hospitalarios, ¿ya? Eso es importante. También, ¿qué más? ¿Cuáles fueron los desencadenantes de que entre al hospital? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Ya? Si se está tomando medicamentos, nosotros tenemos que decirle, preguntarle cuáles son, ¿ya? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a conocer el medicamento, van a saber también las interacciones y van a saber qué prescribirle y qué no prescribirle. Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿recuerdan si el paciente estaba anticoagulado? ¿Qué era más seguro? ¿Darle AINES o paracetamol para el dolor? ¿Ah? A ver, ¿qué era mejor? Ustedes saben, vamos.
Claro. Entonces, en un paciente anticoagulado, yo sé. Recuerdan en una paciente que estaba tomando anticonceptivos, ¿qué antibiótico no debería prescribir? ¿Ah? ¿Recuerdan? Claro, tengo que tener cuidado con las penicilinas, la amoxicilina, porque si no, le vamos a dar el regalo a la paciente de ser madre. ¿Verdad? Claro. Hay que tener cuidado también si el paciente es diabético, no recetar quinolona, ciprofloxacino, porque interactúa con el medicamento hipoglucemiante, tetraciclinas tampoco. Entonces, eso hay que tener cuidado siempre. Las interacciones o los posibles efectos que puedan producir nuestros medicamentos. Y por último, tenemos que conocer cómo se encuentra ese paciente para saber si puede recibir atención o si tiene algún riesgo, ¿no? Del cual, pues, nosotros pueda ser motivo de alguna complicación. ¿Ven? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Todas ahí claro, doctores? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Recuerdan este casito que les mandé? ¿Cómo lo solucionaríamos? A ver, en el chat escríbame, por favor. Primero es un niño de 10 años, tiene un TP prolongado. ¿Qué es un TP, doctores? Un TP es un tiempo de protrombina, ¿ya? Es un tiempo de protrombina. Me va a evaluar, si está un poquito adelantado, ¿no? Está un poquito aumentado. Me evalúa la vía extrínseca y común de la coagulación. Ujú. Muy bien. Dice que se requiere extraer una molar superior, esta es la molar, con fractura coronaria y pólipo pulpar. ¿Cómo está su TTP, doctores? Es TTP, tiempo parcial o tiempo de tromboplastina. ¿Me están siguiendo, doctores? ¿Sí? A ver, escríbame, por favor. Tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Ya? Plaquetas y leucocitos. Primero, a ver, dice que el TP está aumentado, entonces puede haber un poquito de sangrado. El TP, recuerden que evalúa la vía extrínseca, el factor 3, el factor 7. La vía común es el factor 10, el 5, el 2 y el 1. Entonces sí tiene un riesgo de sangrado. Plaquetas tiene 100.000. Lo normal, en la mayoría de literaturas, es de 150.000. 100.000 también dicen algunos libros, pero igual la mayoría se apoya en 150.000. Su tiempo de sangría sí está normal, ¿no? Está en 7 minutos. Como vemos, es una pieza con pólipo pulpar. Podemos proceder con la extracción, pero debemos de tener cuidado en
los analgésicos. En este caso, yo voy a tener que usar dos posibilidades analgésicas. Paracetamol. Este niño tiene 10 años, ¿no? Ya. Dependiendo su peso, puedo usar la dosis de adulto o puedo usar la dosis todavía de niño. ¿Cuánto es la dosis de paracetamol? En niños, la dosis máxima es 2 gramos al día. ¿Y en adultos cuánto era, recuerdan? En adulto era 4 gramos. ¿Recuerdan? Muy bien, doctores. Muy bien. Entonces podemos dar 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas. Va a depender de la intensidad del dolor. Pero cuando es muy intenso me conviene trabajar con 1 gramo. Cuando es manejable con 500 miligramos. ¿Ya? Pero si es muy fuerte el dolor, puedo utilizar también tramadol con paracetamol. ¿El problema cuál sería en ese paciente? La edad. Si este niño es grande, alto y pesa más de 35, 40 kilos, no habría problema porque ya le podríamos dosificar como un paciente más adulto. ¿Ya? Pero si es que, si es que nosotros vemos de que tenemos un paciente que el dolor no es muy fuerte, es leve, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? Todo bien, muy bien. Podemos dar tramador con paracetamol, ¿recuerdan? El famoso Metagesic, Valdiar, ¿recuerdan? Esos traen paracetamol con, claro, con tramadol, un promedio de 325 miligramos, ¿están viendo lo que escribo? De paracetamol y 37.5 miligramos de tramadol. Esas dos pueden ser mis opciones terapéuticas. Ahora me preguntan la hemostasia. Para la hemostasia puedo usar esponjas de hemocolágeno, no hay problema. Puedo usar hemogelita, claro. O si el paciente sangra aún habiendo colocado, porque a veces pasa, miren que este tiene problemas de plaquetas un poquito también, podemos colocar ácido tranexámico, ampolla y cápsula. ¿Por qué ampolla y cápsula? Porque la ampolla es el líquido y la cápsula vendría a ser el polvo. Lo que yo quiero formar es una pasta que va a ir sobre el alvéolo suturado y ya con su relleno. Y luego lo vamos a atacar con una gasa y el paciente va a morder. Con eso le doy más protección al coágulo. ¿Por qué? Porque el ácido tranexámico es un antifibrinolítico que va a evitar que el coágulo se disuelva. Y así se maneja. ¿Requerirá antibiótico, doctores? ¿Qué opinan? ¿Requerirá o no requerirá? Ustedes díganme. Ah, no requiere porque solamente es un pólipo pulpar que tiene ahí, ¿no? No hay signos de infección ni nada. Ya, muy bien. Y aquí
¿Cómo ven estos exámenes de laboratorio? Tiene hematocrito 35, hemoglobina 13, eritrocitos 4.2, leucocitos 5.2, 55 segmentados, 195 de plaquetas. ¿Cómo lo ven? ¿Mm? En laboratorio no está mala. Mira, no está mal. Está bien. Está dentro de los parámetros. Pero vamos a ver su condición. Tiene 60 años, tiene diabetes tipo 2, hace 5 años, toma metformina, glibenclamida, fuma, tiene una hemoglobina glicosilada de 9 que nos da una idea. ¿Ven? Tiene antecedentes de cetoacidosis. La cetoacidosis es una complicación en los pacientes que tienen niveles muy altos de glucosa, ¿ya? Y es alérgico a la penicilina. A ver, ¿qué le recetarían? Miren, se le ha hecho exodoncias múltiples. A ver, doctores, vamos, participen. ¿Qué le podemos recetar a este paciente? Este paciente es un paciente de riesgo porque tiene diabetes, fuma, y los fumadores, ustedes saben que la respuesta inflamatoria en ellos es retrasada. ¿Qué le podemos prescribir? ¿Mm? Claro, vamos a ver, ¿qué le podemos prescribir, doctores? Es su paciente de ustedes. Puede ser paracetamol, pero son exodoncias múltiples. ¿Creen que podrá tolerar un glucocorticoide? No, no le daría glucocorticoide, doctora, porque este paciente fuma y además es diabético. ¿Qué producen los glucocorticoides? ¿Recuerdan? Le va a bajar la respuesta inflamatoria y generan hiperglicemia. Eso, muy bien, Jessica, muy bien, Maribel. Tiene que tener cuidado. No podemos dar corticoides en diabéticos ni en hipertensos. Solo si fuese pues ya un tratamiento, no sé, le hemos hecho una alveoloplastía, osteotomía. Ahí sí, porque bueno, ya sabemos que la reacción inflamatoria va a ser mucha. ¿Ya? Eso sí hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí hasta ahí? Muy bien, me dice Lisdey, paracetamol y tramadol. Sí, puede ser, ¿ah? Yo creo que podemos manejarlo con paracetamol, al menos 2 ingestas para ver cómo le va, o empezar con tramadol y paracetamol mejor los primeros días, que son los días más tediosos por el posoperatorio, y después podemos ir retirando el tramadol y dejarlo solo con paracetamol para que el opioide no nos vaya a producir alguna interacción. Pero hay que advertirle que no puede fumar esos días, al menos, ¿ya? Y si tuviéramos que prescribir antibiótico porque este paciente tiene problemas de que fuma, es diabético, son múltiples extracciones, ¿qué le hubiesen dado? ¿Qué le hubiesen dado de antibióticos? ¿Mm? A ver, doctores, clindamicina. Sí, puede ser clinda.
Sí, acitromicina no le mandaría. Porque recuerden que la citromicina interactúa con los hipoglucemiantes. Y él está tomando metformina y glibenclamida. ¿Ven? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? Bastante cuidado con eso. Eso tenemos que cuidar. No podemos usar Clinda para advertirle de los problemas. ¿Ya? Muy bien. He visto varios que me han enviado sus tareas y han estado muy bien. Así tienen que ir haciendo, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer un menti. Por ahí también que hacemos una breve pausa. Les voy a mandar el enlace aquí al chat. A ver. A ver. Les voy a compartir el enlace, ¿ya? Se conectan, por favor, al menti. Ya saben, yo les mando el enlace y ustedes entran. ¿Sí? Un ratito, por favor. Niño no le damos, por eso les dije el peso. Si tiene como un adulto el peso, porque ese niño de ahí es grande, tiene 10 años, pero es gordito y es grande. Pero en caso de niños pequeños no damos tramador, ningún opioide. ¿Ya? En este caso, no podemos dar AINES porque tiene problema en la coagulación y ya es un niño grande con un peso más de 35, entonces sí podríamos darle tramador, pero ajustado. Tienen que darlo según su conveniencia, porque si le doy ibuprofeno va a sangrar y es más riesgoso. ¿Ya? Ahí está. Voy a compartirles el enlace por aquí para que se sumen. Ahí está. También pueden entrar a Menti. Con el enlace ya no necesitan código, pero si es que van a entrar con código, colocan menti.com en su Google. Y cuando colocan menti.com les va a pedir una clave. Y la clave es 26, por si acaso, para los que no puedan entrar con enlace. 26007486. Ahí están, muy bien. Apúrense los demás. Vamos a interactuar un poquito. El código es 26007486. Ajá. Sí, un juego va a salir. Está bien, doctora. Vayan entrando, por favor. Sí, va a salir un juego. Está muy bien. Van a salir unos dibujitos. Te va a pedir poner tu nombre, algo. Me falta gente. Falta uno. ¿No van a entrar? Acá les coloco el enlace. Falta uno más. ¿Quién falta? ¿Listo? Empezamos, ¿ya? Muy bien. A ver, primera pregunta. ¿Entró, doctora? Si no, coloque menti.com y coloca la clave. Si es que el enlace no carga. ¿Listo? ¿Empezamos?
Doctora Linda, ¿me entró? Dígame. Ya. Empezamos. Primera pregunta. Se considera principalmente bactericida. ¿Cuál? A ver, ustedes me van a decir cuál. ¿Cuál de estos antibióticos, doctores? Mm, Bactericida, dice, ¿ah? Apúrense. Va a cerrar. ¿Listo? Ya, doctores. Tiempo. Vamos a ver los resultados. Muy bien. Al metronidazol, no. Recuerden que la amoxicilina es un betalactámico que actúa a nivel de la pared celular. Entonces ese sería. Siguiente pregunta. Nos piden identificar el ASA en un paciente de 60 años, miren, con diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial y asma crónica, pero controladas. A ver, ¿qué será? ASA 1, ASA 3, ASA 4, ASA E. ¿Listo? A ver, doctores. Dice, es un paciente con 60 años, ¿no? Hasta ahí, ¿qué ASA sería? Podría ser 2, ¿no? Luego dice que tiene diabetes mellitus, hipertensión y asma. ¿Cómo están todas las condiciones médicas? Según el problema, todas las condiciones médicas están controladas. La diabetes controlada, ¿qué ASA es? Doctores, ¿la diabetes controlada qué ASA es? 1, 2, 3. ¿Cuál? La diabetes, doctores. 2. Muy bien. La hipertensión controlada. 2. Y el asma crónica controlada. 2. Entonces, ¿cuál es el ASA del paciente? 2. ¿Cuándo hubiese sido 3? Si algún paciente, este pacientito hubiese tenido alguna de estas condiciones no controladas. Ahí sí hubiese sido ASA 3. ¿Ya? Y ASA 4, si este paciente hubiese tenido alguna crisis, por ejemplo, una crisis de hiperglicemia, cetoacidosis, crisis hipertensiva, ACV, crisis de asma aguda, en un periodo menor a 6 meses. Ahí hubiese sido ¿qué ASA? ¿Qué ASA hubiese sido si hubiese tenido un evento de riesgo en un periodo menor a 6 meses, doctores? Ahí hubiese sido 4. Muy bien. ¿Ya?
Perfecto, ¿ah? Están muy bien. Vamos a seguir. Siguiente pregunta. Dice, es una cefalosporina. Recuerden, cefalosporinas. Ampicilina, acitromicina, ceftriaxona, aminociclina u oxacilina. ¿Cuál de ellos es una cefalosporina, doctores? ¿Mm? ¿Listo? Vamos, doctores. Apúrense, queda poco tiempo. Correcto, excelente. Pregunto, ¿la citromicina a qué grupo pertenece? A los macrólidos, ¿verdad? La ampicilina a las penicilinas sintéticas. La aminociclina a las tetraciclinas. La oxacilina a las penicilinas. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Vamos, doctores, muy bien, ¿ah? Están recargados. Fármaco de elección en pacientes con daño renal. Recuerdan que vimos que hay fármacos que se comportan mejor en pacientes renales con problemas de urea, creatinina. ¿Mm? ¿Cuál? La amoxicilina, la fenoximetilpenicilina, la amoxicilina con ácido clavulánico, la citromicina, el metronidazol, ¿cuál? Ah, a ver, apúrense. Acá hay dudas. La mejor alternativa, doctores, es la citromicina. ¿Ya? La citromicina, recuerden, es una buena alternativa. ¿Ya? Las penicilinas no, porque se excretan a nivel renal, entonces van a producir mayor trabajo y una alteración en el clareamiento de creatinina, pero podemos utilizar la acitromicina. ¿Cuál es el glucocorticoide de mayor uso en odontología, doctores? ¿Recuerdan el glucocorticoides? ¿Mm? ¿Mm? Doctores, ¿quién más? Dexametasona, creo que todos coincidimos, ¿no?
¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Entonces, la dexametasona es el glucocorticoide de mayor uso en odontología. Posee efectos colaterales como estreñimiento, náuseas y somnolencia. ¿Cuál será? A ver. ¿Mm? ¿Listo? Correcto. La dexametasona es un glucocorticoide, doctores. Más produce temas gastrolesivos que problemas a nivel del sistema nervioso central. La indometacina es un AINE, ¿recuerdan? Claro. En este caso sería, recuerden, el tramadol, que es un opioide. Los opioides recuerdan que podrían producir efectos colaterales como estreñimiento, náuseas, somnolencia, ¿no? Bradicardia, todo eso. ¿Sí? Acetaminofén no, porque es paracetamol y naproxeno es un AINE. Y ojo que la indometacina también, ¿ah? Ya, la indometacina también. No se olviden. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Actúa inhibiendo la síntesis de ribosomas bacterianos, excepto hay uno que no actúa inhibiendo la síntesis de los ribosomas. A ver cómo van. Clinda, acitromicina, fenoximetilpenicilina, tetraciclina o eritromicina. ¿Listo? Muy bien, pero ¿por qué se han confundido en el mecanismo de acción? Si miren, recuerden que, doctores, las penicilinas actúan en la pared celular, ¿sí o no? ¿No actúan en la pared celular? ¿No son betalactámicos? ¿Sí o no, doctores? ¿Por qué marcan algunos, han marcado eritro, tetraciclina? Si eso de ahí sí inhiben. ¿Cuál es la mnemotecnia para los pacientes que, para los medicamentos? Hemos dicho pecamos. ¿Para qué era pecamos? Pared celular. El otro era clima te amo para ribosomas. Y quinolonas para RNA y todo lo que es bacteria internamente. ¿Sí o no, doctores? Entonces, de clima te amo, ¿cuál es? Lincosamidas no están acá. Macrólidos sí están, acá está citromicina y eritromicina. Tetraciclinas también está, aquí está tetraciclinas.
Clindamicina también está acá. ¿Ven? Ahí se me han confundido. ¿Entendieron? ¿Dónde actúan ahora? Con la mnemotecnia que les di, ¿recuerdan? ¿Sí o no, doctores? En el chat, por favor. ¿Sí? Repasen esa parte ya. Muy bien. Vamos a ver los resultados, doctores. Claro. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a mencionar qué debemos considerar en la práctica odontológica. En la práctica odontológica debemos considerar que hay 5 tipos de medicamentos que vamos a tener que conocer. En primer lugar, los AINES. En segundo lugar, los antibióticos. En tercer lugar, los anestésicos locales. En cuarto lugar, los sedantes, o en este caso las benzodiazepinas. Y luego los medicamentos de urgencia. Los AINES, porque son los medicamentos más indicados para controlar el dolor y la inflamación. Antibióticos para combatir la infección. Anestésicos locales para inhibir el potencial de acción. Sedantes para producir relajación. Y medicamentos de urgencia para situaciones donde la vida del paciente se encuentre en serio peligro. ¿No? Muy bien. Los riesgos y beneficios para los pacientes embarazadas o en periodo de lactancia. Primero, tenemos que tener en cuenta que todo fármaco va a producir consecuencias en el cuerpo del paciente. Sobre todo en qué pacientes, las pacientes que están gestando. Ya que los medicamentos pueden inducir o producir algún cambio en lo que es la formación del feto. Por eso tenemos que cuidar en que no sean fármacos teratogénicos. ¿Ya? Que no sean fármacos teratogénicos para evitar este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Aconsejar a la paciente que minimice la exposición del fármaco en el bebé, ¿ya? Amamantándolo al bebé antes, miren, cronometrando las tomas de la leche. Por ejemplo, si la madre va a tomar, ahorita la pastilla, ¿no? El medicamento va a llegar a su concentración en un promedio de 1 hora o 2 horas, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, siempre, ¿ya? Aunque hay fármacos que no se excretan a través de la lactancia, la amoxicilina, la clinda, la citromicina, pero igual hay que tener siempre cuidado, ¿ya? Eso siempre es muy importante. ¿Qué otra cosa debemos considerar? Debemos considerar también que antes de prescribir debemos reconocer todos los efectos que producen los medicamentos. O sea, ustedes tienen que conocer cuáles son los fármacos que pertenecen a la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría X. Los fármacos de la categoría X están totalmente contraindicados y no existe ninguna justificación para su uso. Otro aspecto importante, que se puede ajustar la dosis durante la lactancia. Sí, algunos lo ajustan. Va a depender también qué fármaco es. Si es un fármaco que se excreta bastante por leche materna, sí tendría que tenerse cuidado. Otra cosa también hay que entender
en que a veces hay fármacos que van a cambiar y van a alterar la secreción de la leche de la madre. Generalmente esos no los prescribimos en odontología. Muy bien. ¿Cuáles son los medicamentos permitidos durante la gestación? Primero, doctores, tenemos que conocer la gestación. Tenemos que conocer esta etapa. Sí, si tú tomas un medicamento vía oral, primero ese medicamento se va a absorber, ¿ya? Entre que llega a la circulación para distribuirse, mínimo tiene que pasar 1 hora si es por vía oral. Pero cuando esté circulando todavía no se va a excretar. Entonces el problema más es en la excreción, ¿ya? Algunos demoran más tiempo, 1 hora, hasta 2 horas si es que el paciente ha ingerido algún tipo de alimento, ¿ya? ¿Cuáles son los fármacos que vamos a conocer? Primero, que hay 3 periodos bien diferenciados en la gestación. El primer periodo de los 20 días, que es la ley del todo o nada, porque recién se está produciendo la implantación del embrión, que primero va a ser una mórula, ¿no? Un huevo cigoto, un disco trilaminar, y después a partir de eso se va a ir formando el embrión y el feto. ¿Sí? Muy bien. En este periodo no es recomendable realizar ningún tipo de procedimiento, porque como es la ley del todo o nada, cualquier procedimiento, estrés o algo puede producir la pérdida del bebé. Bueno, en este caso del embrión. Luego tenemos un periodo embrionario. El embrión ya está más consolidado, se va a dar la organogénesis, se van a formar los esbozos. En el primer trimestre de gestación no se recomienda hacer tratamientos, pero ojo, si la paciente lo requiere, se le tiene que atender. Si tiene una infección, se le tiene que tratar. Si se le tiene que extraer, se le tiene que extraer. Hay muchos pacientes que dicen que le dicen, no, no se puede, y ya no se atiende. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Si es emergencia, sí. Si es por urgencia, claro. En urgencia se toca en cualquier trimestre. Pero tratamientos selectivos son más importantes y más seguros en el segundo trimestre. El periodo fetal es el último periodo donde ya la maduración de la mayoría de órganos se ha dado. Simplemente se está esperando a que se terminen de consolidar algunas, y hay que evitar, sobre todo en el último trimestre, ¿ya? La ingesta de AINES, porque estos inhiben la síntesis de prostaglandinas y pueden disminuir lo que es o retrasar el trabajo de parto. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos? Vamos a ver que la mujer va a pasar por diferentes cambios. El primero va a ser que va a cambiar el vaciamiento gástrico, el volumen gástrico, va a haber mayor requerimiento, mayor formación de ácidos. Eso es muy importante porque la medicación de estos fármacos tiene que ser muy detallada, respetar las horas, tomar abundante líquido porque pueden producir acidez, náuseas. También hay que tener cuidado a partir del 6.º mes. Es donde más cambios se producen a nivel de la presión arterial. Luego tenemos que aumentan los factores de coagulación. Así como aumentan los factores de coagulación, doctores, también aumentan las plaquetas. Entonces, problemas de hemostasia no van a haber muchos, pero hay que tener cuidado de que, doctores, no vaya a haber problemas de trombosis y todo.
¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué más? Tengamos en cuenta, doctores, que también aumenta el trabajo a nivel renal, a nivel hepático. Entonces hay que tener cuidado siempre con la dosificación de medicamentos. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Por estos motivos es que tenemos que tener mayor cuidado de prescribir en una gestante. ¿Qué utilizamos? Vamos a utilizar la clasificación dada por la FDA. La FDA recomienda que en el primer trimestre no es recomendable administrar fármacos, porque casi todos los fármacos, querramos o no, alcanzan la placenta y al feto. Considera que debe evaluarse lo que es la dosis, la concentración y la edad gestacional del paciente para poder hacer la prescripción y siempre eligiendo las categorías A y B como nuestras prioridades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la A es más segura que la B es más segura que la C es más segura que la D y la D es más segura que la X. Conforme más me acerco, más riesgo tengo de producir algún cambio a la madre o al bebé, sobre todo al bebé. ¿Sí? Entonces, la Federación Internacional de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos planteó 5 categorías distribuidas en letras, A, B, C, D, X, para poder evaluar los riesgos de teratogenicidad que producen los fármacos en muchas gestantes. ¿Por qué? Porque antes no se sabía esto y por eso había varios pacientes que nacían con anomalías. Entonces, vamos a conocer primero. En el primer trimestre no se recomienda ningún tipo de antibiótico terapia. ¿Ya? Más aún, si doy terapia antibiótica más terapia con AINES, aumentan los mayores riesgos para el paciente. Entonces, de preferencia o antibiótico o algún tipo de AINE. A veces dan suplementos con zinc utilizado. ¿Listo? También algunos usan la terapia con zinc cuando la madre gestante tiene problemas hepáticos. Puede ser una buena opción. Es importante también que todos los antibióticos, ninguno es del todo inocuo, doctores. O sea, siempre que demos uno, hay que pensar de que vamos a producir un cambio. Vamos a producir algún tipo de interacción y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ya? Las categorías se van a dividir en una categoría A, categoría B, C, D y E. En la categoría A están todos los fármacos que no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre y tampoco hay evidencia de sangrado o evidencia de riesgo o algún reporte de problemas en la gestación. La categoría B también son estudios que no han demostrado algún tipo de daño, pero por ejemplo se indicó que los fármacos de la categoría C son aquellos en los que no se puede descartar el riesgo. No está demostrado que producen eh, teratogénesis, pero pueden producir algún cambio. La categoría D ya hay algunos indicios de riesgo fetal. Y la categoría X, pues es cuando ya el paciente, la paciente toma un medicamento y este medicamento es capaz de producir aborto, alteraciones a nivel respiratorio, problemas físicos, todo eso se produce. Hay que tener por eso bastante cuidado. Hay fármacos que pueden producir hasta la muerte del bebé. Por eso es seguro utilizar los fármacos de la categoría A
Los, los de la categoría B también se pueden. Luego tenemos la categoría C, que a partir de la C ya no recomendamos prescribir, al menos que esté eh, asegurado el éxito con ese medicamento o ya hemos utilizado otros que no han funcionado. Bueno, ahí podría ser una alternativa, ¿no? Categoría X sí no tiene ningún tipo de justificación. De ahí sí no. El paracetamol. El paracetamol equistantes es una buena alternativa. Es analgésico y antipirético. Nos ayuda. Se puede utilizar en 2 gramos, habíamos dicho, hasta 3 gramos en gestantes, pero en adultos es hasta 4 gramos. No requiere modificar el esquema de ingesta porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que el paracetamol es uno de los más inofensivos, pero hay que cuidar el tema de la hepatotoxicidad, nada más. En cuanto a algunos analgésicos y antiinflamatorios, el paracetamol se puede utilizar durante el embarazo y es seguro durante la lactancia. La aspirina es un AINE, no está indicada ni durante la gestación ni después. ¿Vieron? La codeína es un opioide. Los opioides no se recomiendan durante la gestación, solo la codeína, pero igual hay que hacer estudios. Los glucocorticoides, como la prednisona, corticoides. Estos corticoides no deben indicarse durante el embarazo. Entonces no podemos usar glucocorticoides. No afecta el hígado de los bebés, porque el paracetamol afecta el hígado de un paciente cuando se toma en dosis muy elevadas y se supera. ¿Ya? Sí, pero el paracetamol no produce ningún daño en el bebé, no se preocupe. El ibuprofeno es un AINE. Tengan cuidado con los AINES, doctores. Los AINES no se deben utilizar en el tercer trimestre, sobre todo en los últimos meses. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo un AINE, justamente voy a inhibir las contracciones. Y en un tercer trimestre eso puede ser eh, complicado. Así es. ¿Hasta aquí alguna pregunta? También tenemos que tener en cuenta, no olvidar algunas recomendaciones, solo que los opioides tienden a deprimir mucho. Ya, hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los opioides actúan a nivel del sistema nervioso. Ya, tenemos que tener en cuenta que se puede usar ibuprofeno hasta ciertos meses. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio seguro dentro de los que hay, pero no puede utilizarse cercano al tercer trimestre. ¿Ya? También debemos de tener en cuenta, sí, ahorita vamos a ver antibióticos, vamos por orden, ¿ya? En antibióticos debe respetarse la dosificación, ¿ya? Tengamos en cuenta que las penicilinas y las cefalosporinas suelen ser seguras, doctor, que no vamos a tener problemas. Para pacientes alérgicos podemos tener Linda, ¿no? Que tampoco afecta a lo que es estos casos de alergias. Podemos usar clindamicina y es categoría B, no va a haber problemas. Es importante dar fármacos de la categoría A y B, no arriesgarnos a la C, ¿ya? Y en antibióticos, ¿qué podemos decir? Primero habíamos visto analgésicos
Luego hay que tener en cuenta de que las penicilinas, la ampicilina, la amoxicilina, todos son de la categoría B. Por lo tanto, pueden utilizarse sin producir algún tipo de complicación. Ni teratogénesis se llama eso. La clindamicina, claro que sí. Antibióticos sí se puede dar en el tercer trimestre, pero recuerden que es por razones necesarias. ¿Ya? Y solamente damos antibióticos por razones necesarias. Sí podemos dar, pero hay que tener en cuenta que solamente en situaciones específicas puntuales. ¿Ya? La eritromicina, doctores, hay que tener cuidado con su excipiente. Algunos no lo están vendiendo. La eritromicina trae un excipiente. En realidad dos, pero el que nos conviene a nosotros usar es el estearato de eritromicina. ¿Ya? Ese de ahí, estearato de eritromicina, si es que viene así, sí lo uso en gestantes. Pero si yo lo coloco como, puede ser también, ¿no? Que tengamos estolato de eritromicina. ¿Por qué tengo que conocer esto? Porque los dos son buenos, son efectivos, todo. Pero el estolato de eritromicina no está indicado para la gestación. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Ya? ¿Me entendieron? Puede darse en cualquier trimestre, de preferencia, pues, ¿no? Evaluar primero el caso clínico. Si es que está gestando, se le puede administrar, pero solamente, recuerden, eritromicina siempre y cuando sea de estearato, perdón. Estolato no y estearato sí. Recuerden que tenemos algunos macrólidos como la citromicina y la eritromicina, lincosamidas como la clindamicina, penicilinas y macrólidos, ya hemos dicho. Acá les he traído un resumen, una tablita, miren, doctores. Este es de una guía importante. Las penicilinas van a ser categoría B, acitromicina categoría B, pero recuerden con ese excipiente que les dije, estearato y estolato. Estearato sí se puede, estolato no. Entonces vamos a ver todos los antibióticos que son de la categoría B. Sulfas, quinolonas, amiloglucásidos, tetraciclinas, esos van a estar con D. Algunos en categoría D, los que no son muy aceptados, como las sulfas, aminoglucósidos. ¿Ya? ¿Cuáles nos indican, por ejemplo, los aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas? ¿Por qué? Porque esos ya producen alteración directa. En tetraciclinas no se puede evitar esa parte de las manchas. Eso ya depende también, ¿no? Depende mucho del paciente. Depende mucho del paciente, doctores. No debemos recetar fármacos que tengan aquí la categoría C ni la categoría D. Tenemos que recetar fármacos de la categoría B. En antibióticos podemos dar penicilina, eritromicina en forma de estearato, acitromicina, claritromicina, no, ese, linda, metronidazol, esos de ahí puedo utilizar. ¿Ya? En lo que son medicamentos para el dolor, paracetamol es B, oxicodona también dicen algunos autores, ¿ya? Hay que usarlos con precaución en el embarazo y durante la lactancia.
Luego tenemos, por ejemplo, en analgésicos, puedo dar algunos AINES, sí, pero hay que evaluar, recuerden, el trimestre de gestación. Siempre. ¿Ya? Y en cuanto a otros fármacos, por ejemplo, nosotros tenemos a usar mucho la nistatina, pero la nistatina es categoría C. Tendremos que usar clotrimazol tópico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Esta tablita se las voy a compartir igual para que la revisen. Ustedes tienen que prescribir los que son de la categoría B. Y en el caso de AINES, de preferencia evitar antes, ¿no? Del último trimestre. ¿Está clara esa parte, doctores? A ver, indícame por favor en el chat. Díganme. Muy bien. ¿Dónde está? Metamizol. El metamizol no, porque produce granulocitosis. Ya, eso no. Aspirina menos, porque como es antiagregante plaquetario, ustedes saben también que eso puede producir alteración en la sangre. ¿Ya? Acá tenemos un casito, miren, es una mujer gestante de 29 años. Tiene un dolor a nivel submandibular, miren. Es aproximadamente viene desde la zona de la 3.8. Le dieron amoxicilina por 7 días con analgésico y ya no volvió. Luego esa misma paciente vuelve a los 3 días con otro colega con dolor y tumefacción submandibular de mayor tamaño. No podía abrir mucho la boca. Tenía leucocitosis, 14.000, miren. Normalmente los leucocitos son entre 5 a 10.000. 14.000 quiere decir que está con una infección bastante fuerte. ¿Ya? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Esta paciente se manejó, miren, en sala de operación, porque ya estaba haciendo una angina de Ludwig, miren. Entonces nosotros es importante intervenir rápido. En las pacientes gestantes, las infecciones son un poquito más agresivas. ¿Por qué? Porque está el tema hormonal, el tema inmunológico. Y a esta paciente se le manejó en sala. Cuando ustedes vean que hay problemas de vía aérea, espacios aéreos, planos profundos, es mejor derivar al cirujano maxilofacial, ¿no? Para que puedan darle una vía de drenaje. Otra cosa importante, siempre se extrae la pieza comprometida. ¿Ya? Es mejor extraerla para garantizarnos de que no va a quedar ningún microbio que pueda recidivar una infección a futuro muy similar o peor. Acá tenemos otro caso, miren, ¿no? Esta paciente gestante viene para extracciones, también tiene un aumento de volumen, ¿ya? Se le administra ampicilina, no se le podía poner amoxicilina, ¿ya? Se le da paracetamol de 1 gramo porque está gestando, no podemos utilizar AINES. Se le pidió un hemograma y los parámetros del hemograma estaban normales, quiere decir que no había ningún problema. Se extraen las piezas afectadas. A esta paciente sí se le colocó una vía porque se le estaba hinchando rápido la cara. Entonces no podíamos ser un poquito inofensivos con el tratamiento porque la vía oral a veces es impredecible, doctores. Se extrajeron todas las piezas comprometidas y luego control. ¿Ya? Los más usados van a ser las penicilinas, la amoxicilina, que es una penicilina sintética, y la cefalosporina. El metronidazol también es seguro, pero hay que tener en cuenta que a veces produce diarreas, problemas, cambios en la orina, el color, entonces por eso es que a veces no lo damos.
y más lo reservamos para infecciones periodontales o por anaerobios. En cuanto a los anestésicos locales, la lidocaína, y es lidocaína, no ha demostrado ser perjudicial en gestantes, al contrario, segura, ¿ya? Pero recuerden, doctores, que no se debe retrasar el tratamiento dental. A veces pensamos que hay que dar medicación y esperar 7 días, 5 días. No. En ese tiempo con los antibióticos se puede producir resistencia. Y hay que tener cuidado. ¿Qué dice, Abad? En pacientes a los que se debe tratar la infección en la clase pasada se comentó que la anestesia muchas veces no funcionaba. Claro, pero lo pueden alcalinizar con bicarbonato, un poquito de ampolla, a inyectar al cartucho, unas gotitas. O si no, cuando el paciente trae una infección que es muy aguda, le podemos colocar una ampolla intramuscular, ¿ya? Con una dosis de ataque y alcalinizar el cartucho de anestesia y anestesiar y funciona, es lo que yo más hago. ¿Por qué hago eso? Porque en pacientes médicamente comprometidos o especiales yo no puedo esperar a dejar que la medicación haga todo el trabajo. ¿Por qué? Porque hace mucha resistencia y la infección va a seguir avanzando. Podemos estar clindamicina, claro que sí, no hay ningún problema. Y anestesiamos. No hay problema con la lidocaína en gestantes, pero es mejor que tenga epinefrina porque es menos tóxica que la lidocaína que no la trae. ¿Por qué? Porque el vasoconstrictor va a reducir los vasos y va a disminuir que él va a retrasar la absorción del medicamento para que no llegue a otras zonas donde pueda producir toxicidad. ¿Me entienden esa parte? Es mejor no retrasar el tratamiento, porque para una gestante, ¿qué es mejor? ¿Solucionarle ahora mismo el problema o darle medicamentos a largo plazo? ¿Qué es mejor para ella? Para ella la medicación no es mejor, porque la medicación, por más segura que sea, la expone a algún cambio en el bebé. Entonces, en ella no vamos a estar esperando a medicar y de ahí que vuelva, ¿no? Es más riesgoso para su situación, ¿ya? Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. El tratamiento debe ser lo más pronto y menor uso de fármacos, ya sea antibióticos o analgésicos antiinflamatorios. Muy bien. Y ahora les voy a compartir la información. La próxima clase vamos a hablar de profilaxis antibiótica. Les voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp también el enlace para que se puedan comunicar y todo. Pero le tienen que avisar de que son mis alumnos para poder acceder al descuento, porque el descuento solamente es para los miembros de la sociedad, tanto la sociedad de odontología preventiva, ¿ya? Y la Asociación Peruana de Odontostomatología de Pacientes Especiales. Pero es abierto al público el evento. En cuanto a la lactancia materna, podemos utilizar amoxicilina, clindamicina, eritromicina. No hay ningún problema. El único problema más, el metronidazol también es seguro, pero a veces la orina puede cambiar de color. Pero la clinda, la moxi, la citro no hay ningún problema. A veces cuando usamos otro tipo de fármacos, por ejemplo, ácido clavulánico, a veces hasta propias tetraciclinas, ahí sí, pues se le tiene que pedir que saque la leche y la almacene en un recipiente de vidrio y lo refrigere. ¿Para qué? Para que cuando el medicamento se está excretando no le vaya a dar de lactar al bebé. Y a veces ustedes saben que los medicamentos se excretan a las 6, 7, 8 horas y el bebé puede coincidir con la ingesta de su leche, entonces mejor es guardarla y darle la que estaba almacenada. Este es un curso taller, doctores, presencial
de odontología para pacientes con necesidades especiales. Viene la doctora Marcia Cansado Figueiredo de Brasil, y quien le habla también estará encargado de 2 presentaciones, 2 ponencias. También incluye el libro, que es una guía para el manejo de pacientes especiales, es una guía de higiene oral que hemos hecho, y un libro que trae bastante material sobre prevención e información, ¿no?, para el odontólogo. Justamente lo he elaborado, yo he encabezado la elaboración de esa guía con la doctora Marcia, entonces hemos creado este evento con APOPS para poder abrir un poquito una línea para los pacientes y también para los odontólogos que quieran atender pacientes especiales. ¿Ya? Muy bien. Mire, aquí está el cronograma. El evento está programado para el viernes 2 de diciembre. Ya estamos próximos. De 9 a 11 va a hablar la doctora Marcia sobre odontología inclusiva. Va a mostrar cuál es el trabajo en estos pacientes con discapacidad, con problemas motores, cómo se maneja. Luego yo voy a hablar después del break, cuándo indicar y cómo interpretar exámenes de laboratorio en el paciente especial. Voy a hablar sobre todos los exámenes de laboratorio que tenemos que indicar según los tipos de tratamiento odontológico. Luego del receso en la tarde, yo voy a hablar sobre protocolos de atención y manejo de pacientes con enfermedades sistémicas, como son las extracciones en diabéticos, hipertensos, anticoagulados, pacientes polimedicados, etc. Luego va a haber un pequeño break y viene la parte práctica con la doctora Marcia, que va a enseñar sobre el uso de materiales dentales en pacientes con discapacidad. Se va completo. Vamos a ver pacientes con discapacidad, los protocolos, el uso de materiales, que es una parte práctica, y también en pacientes médicamente comprometidos, ya que ella hace bastante odontología para pacientes especiales. Aquí están los números para que se puedan inscribir, porque es un grupo corto, reducido, no es para todo un auditorio, ya que como es presencial y va a haber parte práctica, es mejor en un grupo cerrado, ¿ya? Acá están los números, igual se los voy a compartir. Ella es la doctora Marcia, es docente principal del curso de odontología de pacientes especiales y odontopediatría en la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil. Y aquí su humilde servidor también estará participando como expositor. Así que espero que puedan participar. Hemos hecho que el evento sea lo más accesible y también puedan llevarse un bonito recuerdo como la guía para que la puedan tener, la guía en pacientes especiales. Así que están invitados, doctores. Voy a comunicar a partir de mañana al comité para que los que sean mis alumnos accedan a la promoción como si fuesen socios, ¿ya? Para que les puedan hacer un descuento. Así que espero verlos. Es el viernes 2 de diciembre. Viene la doctora Marcia para que la puedan conocer. Es súper buena onda, súper jovial. Si tienen algunos casos, el contacto de la doctora también, para que puedan quizás más adelante hacer una pasantía. Es muy linda la pasantía en Brasil. Allá tienen un manejo distinto en cuanto a la discapacidad. Yo creo que es mucho mejor que el de Perú. En Perú todavía nos faltan muchos protocolos y allá hacen bastante tratamiento restaurador. Acá todavía en especiales. Es que será que los pacientes llegan en la última etapa, ¿no? Ya no llegan para restauradora, llegan para extracción. Pero trabaja muy bien. Y la doctora Marcia es la primera vez que viene a Perú para dictar un curso. No viene, que ninguna empresa la trae, ninguna marca, nada. Ella viene, bueno, porque nos queríamos conocer hace tiempo, yo había sido su alumno,
y aprovechamos para juntarnos en este evento. Así que están invitados, les voy a pasar al grupo la información. Mañana voy a comunicarme con Apops para confirmarles de que mis alumnos también van a participar y van a acceder a un descuento. Muy bien, chicos, les voy a mandar la lectura en estos días de la clase. Léanla, por favor. La próxima clase vamos a hablar de profilaxis antibiótica. ¿Ya? Nuestra próxima clase es el 30, miren, días antes del evento. El evento va a ser el 2. Así que todavía van a poder estar días antes a la antesala del curso. Un abrazo, tengan buenas noches. Cualquier duda de paciente o caso, recuerden, me pueden escribir a mi WhatsApp. Con gusto los voy a ayudar. Nos vemos en la siguiente clase, doctores. Un abrazo para todos. Buenas noches.